recursos que nos iba a tocar conducir estaban los recursos humanos, las personas que hoy se llaman capital humano, y que estas personas, gracias a Dios, somos todos distintos. Eh, Podemos llegar a ser muy parecidos unos con otros, pero tenemos una manera de pensar distinta, una manera de ver las cosas distintas. Algunos de nosotros hemos nacido en zonas urbanas, otros hemos nacido en zonas rurales, otros hemos vivido etapas de nuestra vida en las cuales nos han hecho aprender algunas cosas, otros les ha tocado nacer en una familia en el primer lugar. El nacer en el primer lugar, en, el niño que nace en el primer lugar se encuentra con padres que eh, junto con él van a aprender a ser padres, la experiencia de ser padre, por lo tanto, ellos conviven con una relación donde los padres por ahí son muy protectores, justamente por los miedos que le lleva la paternidad, de no conocer. Entonces los padres ante alguna situación determinada tienen miedos y esos miedos se los trasladan a sus hijos. Cuando algunos de nosotros somos segundos hijos, entonces ya es una situación, los padres ya aprendieron con el primero, si bien son situaciones distintas, pero los padres aprendieron algunas cosas con el primer hijo, entonces se lo transmiten ya al segundo hijo. Entonces cuando el bebé llora, el papá o la mamá ya sabe que generalmente es porque tiene hambre o porque le duele algo, entonces ya no salen con tanta desesperación como salían con el primer hijo y que se asustaban. Y con el tercer hijo ya es distinto, por lo tanto se dan situaciones que mientras con el primer hijo, mi mamá cuando yo salía a bailar se quedaba despierta desde que salía de mi casa hasta que llegaba. Salía de mi casa a las 10 de la noche y llegaba a las 5 de la mañana, mi mamá despierta esperando que yo llegara, a la situación con el tercer hijo donde directamente mi mamá, ya cuando sale el tercero, ya está durmiendo y encima le deja la llave para que directamente entre. O sea que son vivencias distintas. Estas situaciones distintas, por ahí cuando a mí me dicen, yo he educado a mis hijos de igual manera, es algo muy distinto a cuando yo he criado a mis hijos de igual manera. ¿Por qué? Porque educar a los hijos de igual manera significa transmitirles los mismos valores y las mismas maneras de pensar, aun cuando los hijos han nacido en distintas situaciones del matrimonio. No es lo mismo, como dije recién, ser el primer hijo donde el matrimonio está aprendiendo a ser padre, donde la situación económica es a veces angustiante, donde tienen que trabajar en dos o tres trabajos los padres para poder empezar a construir una familia, a el cuarto hijo que nace cuando ya la situación económica eh, es totalmente distinta, ya está consolidada. Entonces, bueno, las situaciones con las cuales crece cada una de las personas son distintas. Estas situaciones hacen de que cada uno de nosotros, en este momento hay 83 personas en sala, percibamos las cosas de manera distinta, veamos las cosas de manera distinta. Entonces yo puedo preguntar ahora, ¿quién es mejor jugador de fútbol? ¿O quién fue mejor jugador de fútbol? Si Maradona o Pelé. Y algunos me van a decir Maradona, otros me van a decir Pelé,
Otros me van a decir Messi, ninguno de los dos, ni Maradona ni Pelé. Y otros me van a decir capaz que no me importa la pregunta. Eso tiene que, esa respuesta puede ser que tenga que ver porque el que me la contesta es de Boca, entonces está de acuerdo con que Maradona sea el mejor jugador, o habrá algunos que le gusta la cultura brasilera, entonces dice, no, para mí fue Pelé el mejor, o alguno nació en la época de Messi, entonces para él es Messi, o no le gusta el fútbol, entonces no me importa la pregunta. Así puedo preguntar eh, si están de acuerdo con que se legalice el uso de la droga. Entonces algunos dirán sí, otros dirán no, otros dirán más o menos, otros dirán no me importa. Puedo preguntar, puedo hacer una pregunta sobre el aborto, pasará lo mismo. Estamos de acuerdo con que sí, estamos de acuerdo con que no, estamos de acuerdo con que no me importa la pregunta, no quiero entrar en polémicas, y bueno, un montón y un sinnúmero de respuestas. Generalmente, cuando uno recibe una pregunta de ese tipo, se lo toma como una, digamos, una flecha externa, como como una información externa que ingresa al cuerpo y que de alguna manera yo lo recibo y lo comparo contra alguna situación que me recuerde a eso que está entrando o que haya aprendido. Entonces, esa situación que yo tengo interna fue dada, como dije recién, por la crianza, por las situaciones percibidas cada uno a lo largo de nuestra vida, por los valores que nos enseñaron, por las conductas que hemos visto. Entonces, todas esas situaciones han ido generando en cada uno de nosotros un patrón que le podemos llamar carácter, que le podemos llamar forma de ver la vida, que le podemos llamar maneras de actuar, que le podemos llamar de la forma que ustedes quieran. Pero ese patrón que yo tengo adentro mío es la referencia con la cual yo voy a cotejar cada cosa que reciba del exterior. Yo veo algo, veo una situación determinada y la manera de poder hacer un juicio sobre eso que estoy viendo es a través de este patrón. O sea, yo estoy viendo que, no sé, que alguien está saltando la tapia y yo digo, uy, qué feo lo que está haciendo. Pero feo, ¿por qué? Porque lo que yo estoy viendo, eso se ingresa dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente, se coteja contra ese patrón externo y a partir de ahí hay algo que dice qué es lo que tengo que hacer. Como se compara con el patrón externo y no es algo que yo haya vivido o que yo haya percibido como que está bien, entonces mi conducta es decir, qué mal que está. Pero en realidad nadie está en condiciones de decir si eso está bien o si eso está mal. Porque lo que para mí puede ser algo malo, para otros puede ser algo bueno. Y digo que es malo porque cuando me tocó una situación similar o parecida, por enseñanza o por vivencia, el resultado fue algo malo. Entonces para mí es algo malo. Cuando yo le digo a alguien, no compre, no compre este producto marca tal. ¿Por qué? Porque a mí me pasó esto. Pero puede haber otra persona donde no le haya pasado nada, o al contrario, le haya pasado algo bueno.
Entonces, lo que para mí es malo, para el otro es bueno. Bueno, cada uno de nosotros como persona permanentemente recibimos esas informaciones desde afuera, llamando como al cuerpo humano un ente que recibe información. Bueno, desde el exterior del cuerpo humano estamos permanentemente recibiendo informaciones que pueden ser imágenes, que pueden ser audios, que pueden ser dentro de las mismas relaciones, con las conversaciones. Bueno, todas esas son informaciones que ingresan a nuestro cuerpo. En el ámbito laboral pasa algo lo mismo, algo similar. Nosotros nos preguntamos por ahí por qué una persona ante una situación aparentemente similar demuestra una decidida voluntad de actuar a favor de la empresa, mientras que otras miden al milímetro sus obligaciones, trabajan el reglamento. Cuando decimos que vamos a hacer paro, hay algunos que quieren hacer paro y otros que no quieren hacer paro. ¿Por qué una misma persona en un momento del día o de su vida tiene una manera de ver las cosas y después tiene otra manera de ver las cosas? Nosotros, cuando tenemos 20 años, yo veo la vida de una manera determinada y cuando tengo 50 la veo de otra manera. Entonces yo antes pensaba así y ahora pienso así. Y soy la misma persona. ¿Qué mecanismos internos o externos activan o desactivan esa voluntad de hacer? Mientras que algunos quieren seguir trabajando, otros no quieren seguir trabajando. Mientras que una persona a la mañana estaba en condición y decía que iba a trabajar, a la tarde dice no voy a trabajar. ¿Cómo surge el entusiasmo, las ganas de hacer algo? Bueno, esa persona es lo que nosotros tenemos en nuestra organización, y lo que le llamamos colaborador o empleado. Esta persona a la cual yo le estoy pidiendo, y le va a tocar a ustedes, pedirles que fabrique una pieza, 2 piezas, 10 piezas, es una persona como yo. Es una persona con necesidades y con expectativas en el ámbito laboral y afuera de la organización. Es una persona como yo que tiene un hijo o una hija y en la cual él se vino a trabajar sabiendo que hoy le tocaba gimnasia y que el niño o la niña no ha llevado el par de zapatillas y que seguramente lo van a sancionar por no llevar las zapatillas que yo no le pude comprar. O seguramente, mientras yo me vine a trabajar, sabía que él no iba a desayunar porque no le había comprado leche para que desayune. Bueno, ese colaborador es al cual yo le estoy pidiendo que me fabrique 1, 2, 3 y 10 piezas. Pero además esa persona es un ingeniero, por ejemplo, que tiene 60 años y que está pensando más en cuando lleguen los 65 para jubilarse, a ver cómo hace para poder llegar a la etapa de la jubilación y no está pensando en las 10 piezas que yo le estoy pidiendo que me fabrique. Porque es más importante para él ir trabajando en esa etapa de jubilación que en las 10 piezas. Pero también tengo un colaborador muy joven, 22 años, que está pensando en ver cómo hace carrera dentro de la organización y que cuando yo le digo que haga algo, no hace uno, hace 10 cosas, porque él quiere aprender, crecer, progresar.
Entonces me encuentro con uno que prácticamente ya no quiere trabajar y con el otro que trabaja por 10. Por eso cuando yo converso con algunos alumnos que me dicen, mire, profe, yo la verdad que apenas me reciba, entro a trabajar a una empresa de lo que sea. Y yo por ahí le digo, tengan cuidado con el trabajar de lo que sea, porque en realidad todos, cada uno de nosotros, cuando empezó a estudiar con un objetivo y cuando se recibe sabe que está en condiciones de cumplir una determinada tarea, conducir equipos de trabajo, liderar, gestionar. Y si de pronto, por una cuestión económica, por ejemplo, yo entro a trabajar a Fiat de operario, siendo ingeniero, en un primer momento yo lo voy a aceptar, pero va a llegar un punto en el cual yo me sienta desconforme porque considero que estoy siendo desaprovechado, porque mis conocimientos, mis habilidades y mis ganas son para ocupar otro espacio y no en el que estoy. Y el tiempo que me pueda llevar a mí, de donde estoy trabajando, en este caso soy de operario, hasta que me den un cargo de jefatura, puede pasar y no sabemos cuándo. Puede pasar mañana o puede pasar de acá a 10 años. Entonces, durante ese tiempo, si dura de acá, si pasa de acá a 10 años, van a ser 10 años en el cual yo voy a trabajar desmotivado. Porque en realidad mi motivación es poder trabajar de lo que yo estudié. Entonces, bueno, ese empleado al cual yo le estoy pidiendo que me haga el trabajo que yo le pedí, tantas piezas, se encuentra, aparte de las necesidades generadas por los factores externos extralaborales, se encuentra con algunos factores que lo afectan dentro de la organización. Cargos, está trabajando de operario y él ya quisiera ser jefe del área porque se considera que ya está capacitado para ello. Está haciendo una tarea para la cual no lo contrataron. Él entró para hacer esta tarea y resulta que lo ponen a hacer otra tarea. No tiene las atribuciones que él considera que debería tener. ¿Cuántas veces nos pasa de que en nuestro puesto de trabajo creemos que estamos prácticamente pintados? Porque cuando uno va a decidir algo, ya alguien lo decidió por uno. Entonces la pregunta es, ¿qué rol ocupo yo dentro de la organización? Están llamando a ocupar la gerencia de calidad y resulta que yo estoy en producción y me gustaría a mí ser o participar de esa postulación. Eso pasa adentro de la empresa. Vamos afuera de la empresa, el mercado de trabajo. Resulta de que estamos viendo que por esta situación de pandemia muchas empresas cierran, muchas empresas están despidiendo gente y resulta que yo tengo mi jefe que me trata mal, que a veces no me hace participar de las decisiones y yo por ahí tendría ganas de decirle un montón de cosas y mandarlo a freír buñuelo y sin embargo me tengo que quedar callado porque resulta de que no quiero ser un despedido más. Me asusta el mercado de trabajo. O me entero que hay empresas internacionales que están pidiendo gente, entonces mientras yo trabajo en esta, mando currículum a otra, oportunidades en otras empresas, informaciones, el dólar aumenta, el dólar baja, la inflación es cada vez más alta, bajó la inflación, hay vacunas para el COVID, no hay vacunas para el COVID, bueno, un montón de informaciones que hace que mientras yo estoy trabajando en la organización, me llegan y de alguna manera me preocupan o me ocupan. Mientras tanto, yo sigo pidiéndole que cumpla con mi trabajo.
Vamos a la coyuntura económica. Está todo bárbaro, pero cada vez que necesito ir al supermercado me hace falta más plata. Hay elecciones. Cuando hay elecciones, hay más facilidades para un montón de cosas. Hay situaciones sociales que tensan. O sea, eh, no hay vacunas, pero resulta que hay vacunas para algunos, pero para otros no, y para otros no, y para algunos sí, y no hay vacunas. Y ahora están diciendo que todos los docentes universitarios están vacunados cuando hay, por lo menos en la tecnológica, que yo sepa, no hay uno vacunado. Legislaciones, eh, hay leyes que se aprueban de las cuales yo estoy de acuerdo y de las cuales no estoy de acuerdo. Tecnología, a pesar de todas las situaciones de pandemia, la tecnología sigue avanzando y hay cada vez más avance y yo cada vez tengo menos tiempo para poder aprenderlas. Y sin embargo, a mí me están pidiendo que yo haga 10 piezas. Y resulta que ahora mi jefe me pide que hagamos reunión por Zoom. Y yo estoy tratando de ver cómo se maneja el torno y resulta que ahora quieren que hagamos una reunión por Zoom. ¿Cómo es este mundo del Zoom, del Meet, o del este, o del otro? Hay 2 millones de formas de hacer reuniones virtuales. Y no tengo la computadora, y no tengo el internet, y no tengo la luz, o sí tengo la luz, pero se me corta. Bueno, y sin embargo yo a ese empleado le sigo pidiendo 10 piezas. La cultura. ¿Mm? Hay, hay lugares donde eh, la cultura es distinta que la nuestra, ¿m? Donde hay en las zonas urbanas la cultura es distinta que la zona rural. Yo una vez fui a Villa María, no estoy hablando de nada del otro mundo, ¿eh? Fui a Villa María a hacer una auditoría de calidad y acostumbrado al horario que tenía yo acá en Córdoba, que entraba a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, y me iba a las 5 de la tarde, me fui pensando en ese horario para hacer la auditoría. Resulta que pasé por la fábrica, llegué al mediodía a Villa María y en ese momento, estoy hablando de unos 15 años atrás, cuando quise hacer la auditoría, llegué al mediodía, cuando lo quise hacer me dijeron, el personal se fue a la casa, viene a la tarde. O sea que esa fábrica de Villa María, en el momento que yo fui, trabajaba a la mañana, cerraba al mediodía, la gente se iba a dormir a siesta o a comer o a descansar y volvía a la tarde para seguir hasta la noche. Entonces, yo no pude hacer la auditoría por no haber tenido en cuenta el tema cultural en la organización. Bueno, fíjense ustedes por qué cuento esto. Esto cuento para que nosotros veamos que ese empleado al cual nosotros vamos a conducir y le vamos a pedir que haga las piezas que necesitamos y que trabaje de la forma que yo quiero. Bueno, no es una persona que está a disposición nada más para lo que yo quiera. Es una persona como yo que tiene necesidades, que tiene expectativas para el puesto de trabajo, pero que además tiene una vida externa, una familia y tiene necesidades que satisfacer y que cumplir en relación a todo ese mundo externo, aparte del que yo le estoy pidiendo que cumpla, que es el mercado laboral. Entonces, ese empleado recibe, vuelvo a decir de nuevo, lo mismo, hagamos de cuenta que son flechitas, reciben flechitas desde el mercado externo, desde su exterior, de distintos lugares, de la empresa, del mercado, de la coyuntura económica, de la familia, de la necesidad de los hijos, de la necesidad de la esposa, del hermano, de la madre, de todo el mundo. Y sin embargo, yo lo único que quiero es que me haga las piezas. Esa persona a la cual este gráfico le pone hombre, pero en realidad no es hombre por género, sino que es porque en algunas bibliografías se le define a hombre como al ser humano, ¿m? Al Homo sapiens.
esa persona en su cabeza tiene, imagínense ustedes como si fueran dos pequeños ejércitos. Este es un tema psicológico, por eso uno lo trata de llevar para el lado ingenieril, porque lo estamos viendo con alumnos de materias duras. Imagínense dos, dos ejércitos en el cual cuando pasa algo en el exterior de ese cuerpo, ya sea a través de un ruido, o a través de una imagen, a través de un audio, de una conversación, de lo que sea, ingresa esa información al cuerpo, lo toma el primer ejército, que serían los factores directivos internos y que tienen que ver con esa manera de percibir las cosas. Entonces dice, che, está llegando algo, porque también la manera de percibir las cosas es de acuerdo a cómo lo voy a tomar. Pero a su vez están los factores dinámicos internos, que son otro grupo de factores que también tienen que ver con la manera de percibir las cosas, y que resulta que los factores dinámicos se lo mandan a los factores directivos se lo mandan a los dinámicos, y ahí se produce como una comparación. En nuestra cabeza aparece una comparación para ver si lo que está pasando en algún momento de nuestra vida hubo algo similar. Por ejemplo, puse el ejemplo recién. Yo veo una persona que está saltando una tapia. Esa es la señal externa que entra a mi cuerpo a través de mis ojos. Los factores directivos internos reciben esa información, y ya cuando la reciben, ya están viendo que es algo raro. ¿Por qué? Porque la manera de percibir las cosas, a mí durante toda mi vida me ha ido diciendo de que no es común que una persona salte una tapia. Pero los factores directivos internos se lo tiran a los factores dinámicos internos y le dicen, che, llegó esta información, un hombre saltando la tapia. Entonces los factores dinámicos internos empiezan a buscar dentro de ese patrón, a veces hay algo. Puede ser que alguna vez alguien hubiera saltado una tapia, puede ser que haya sido un robo, puede ser que haya pasado alguna situación de ayuda. Entonces, en función de lo que puede haber pasado o no pasó nunca, los factores dinámicos le van a decir al cuerpo, che, puede ser esto, anda a actuar. Entonces, si él alguna vez vio un robo, por ejemplo, donde alguien saltaba la tapia, esa comparación le va a mandar y le va a decir, anda porque están robando. Entonces, el comportamiento de la persona es la de ir a ver y ayudar o a solucionar el problema, porque para esa persona están robando. Si él logra satisfacer esa necesidad que le generó a él, la de ir en ayuda, finaliza todo, termina ahí la acción, y el cuerpo vuelve a estar en equilibrio hasta que aparece otra información. Esto que fue mostrado en un proceso cerrado ocurre permanentemente. Nosotros permanentemente recibimos información desde el exterior y permanentemente vamos tomando decisiones y vamos poniéndonos y vamos haciendo juicios de situaciones.
algo que me haga acordar a algo, me hace causar gracia porque alguna vez pasó esto o porque están hablando de esto, que eso a mí me hace causar gracia porque lo he vivido. Entonces, eh, yo me comporto de una manera determinada. Entonces, para que quede claro, recibo una información externa, la reciben los factores directivos internos, avisan de que llegó y se lo tiran a los dinámicos para que lo comparen y busquen dentro de todo el patrón qué es lo que hay de parecido. Cuando encuentran algo o no, le dice al cuerpo, mira, no actúe o actúa de esta manera porque es esto. Y ahí es donde aparece el comportamiento. Me comporto de una manera determinada. ¿Por qué? Porque ese factor externo generó en mí una necesidad. Yo vi una persona que está saltando la tapia. Rápidamente mi mente dice es un robo. Entonces mi necesidad es la de ayudar, la de no decir nada, la de llamar por teléfono a la policía, la que sea. Entonces actúo para poder satisfacer esa necesidad. Me comporto para poder satisfacer esa necesidad. Hasta que vuelvo a estar en equilibrio. Naturalmente el ser humano busca estar en equilibrio. Por eso siempre decimos que no queremos tener problemas, que no queremos estar estresados, que no queremos tener alteraciones. Se dice que el cuerpo está en equilibrio cuando está relajado y acostado. Cuando pasa algo, me desequilibra. Este está desequilibrado. Está fuera de equilibrio. Bueno, hasta que lo acomodan de nuevo, ya sea con algún comportamiento o con algún remedio, con lo que sea, y vuelve a entrar en equilibrio de nuevo. Y así estamos todo el día. ¿Mm? Podemos decir entonces que ese factor externo que entró y que hizo que apareciera en mí una necesidad y por ende yo me comportara de una manera para poder satisfacer esa necesidad, es el motivo que hace que yo me comporte de una manera. Como es el motivo que hace que yo me comporte de una manera, entonces ahí aparece el concepto de motivación. Desde el punto de vista psicológico se entiende a la motivación como la tensión que se genera en un individuo y que genera un comportamiento dirigido a satisfacer una o más necesidades. Entró un factor externo, generó una necesidad en esa persona y hace que se comporte de una manera para poder entrar en equilibrio de nuevo. Algunas veces lo logra y algunas veces no lo logra. Esta es otra manera de verlo. Entra un estímulo, aparece una necesidad que puede ser algo lindo o algo feo, de deseo o de tensión, una incomodidad. Genera un comportamiento para poder cumplir con una meta y la meta es satisfacerla a esa necesidad. Hay veces que no se cumple y es lo que nosotros vemos acá en la parte inferior, donde el sistema está en equilibrio, ingresa un estímulo, genera una necesidad o una tensión y genera un comportamiento, pero ese comportamiento no logra satisfacer esa necesidad. Entonces aparece un comportamiento que lo reemplaza, un comportamiento derivativo. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado nosotros que ante una situación tensa
uno ha querido pegar un grito o retarlo a alguien, a un niño, a un hijo, y resulta que se ha contenido porque no lo ha podido, no lo puede retar por alguna situación determinada, entonces toma otro comportamiento. Por ejemplo, reírse. Lo quería retar, pero no lo podía retar. Entonces me reí. Me enojo con algún amigo, entonces podría haber llegado los golpes y porque es mi amigo no, entonces me voy enojado y paso por una pared y le pego un bollo a la pared. Bueno, ese golpe a la pared es una manera de reaccionar ante esa necesidad de querer decirle todo lo que le quería decir. Esta situación me generó un dolor, entonces yo vine, agarré el papel y lo rompí. Y después me di cuenta que no lo debería haber roto. Pero ese romper el papel es su comportamiento por bronca, por rabia, porque algo tenía que hacer. Fíjense en ustedes, yo voy a contar algo que me pasó hace muchos años y que muchas veces pasa, ¿no? Sobre todo en las parejas. Eh, yo trabajando en la universidad y en una empresa, hará unos 15, 20 años atrás, yo me iba de mi casa bien temprano, tipo 8 de la mañana, y llegaba tipo 9 de la noche a mi casa, de lunes a viernes. Mi señora, que es profesora de yoga, ella da clase, pero su actividad laboral le permite ir a dar clase, venir a la casa, ir a la clase, venir a dar clase, o sea, estar yendo y viniendo y estar en la casa con más tiempo que yo. Yo me iba a la mañana y volvía a la noche. Eh, llega un día viernes, entonces yo le digo a mi señora, Ale, mira, no cocines porque vamos a ir a comer afuera. Ah, bueno, sí, qué lindo, dale, vamos, sí, listo. Yo salí del trabajo, cambiado con la misma ropa que yo estaba, la pasé a buscar por casa y nos fuimos al centro. Mi señora estaba vestida como para ir al Colón, más o menos. Y ya ahí empezó la primera diferencia. O sea, yo estaba con la misma ropa desde la mañana temprano y ella estaba muy cambiada. Después llegamos al centro. eh, mi señora quería ir a pasear y a ver vidriera. Y yo quería comer. Entonces, el segundo problema, ¿qué hacemos primero? Claro, mi señora al estar trabajando en zonas cercanas a la casa, no iba mucho al centro, no tenía oportunidades y mi trabajo en la universidad hace que yo pasara por el centro de Córdoba, entonces yo estaba muy cansado de la actividad urbana, de la ciudad, es más, no tenía ni siquiera ganas de ir los fines de semana para el lado de la ciudad de Córdoba. Entonces, claro, encima haber trabajado a la mañana y llegar a la noche, yo quería comer nomás. Entonces, bueno, vamos a comer. Listo, me siento, nos sentamos a comer. Ella pide una ensalada y yo pido un lomito. Tenía hambre. Cuando traen la ensalada, mi señora empieza a comer. Cuando me traen el lomo, la carne del lomo no era lomo, sino era carne. Entonces ya empecé el tercer problema, que estaba dura la carne y no era lomo y por ende yo no estaba logrando
satisfacer mi necesidad. Mi señora sí, porque ella la necesidad de ella era salir, no era comer. Salir del lugar donde ella se movía. La necesidad mía era comer. Y por lo tanto, yo ya había pasado un montón de tiempo desde que habíamos salido y no lograba satisfacer mi necesidad. Bueno, todo esto termina con un enojo hacia el mozo. Resulta que no tenían lomo, me trajo una pizza. Quiso hacer un comportamiento derivativo, porque en realidad yo quería comer y bueno, quería comer lomo, pero terminé comiendo una pizza. Y bueno, me enojo con el mozo y el cuarto enojo. Oh, al final, ¿para qué voy a salir? Siempre lo mismo, vos te enojas, ¿por qué te enojas con el mozo? Que pin, que pum, que pan, que pum. Con el paso del tiempo, uno empieza a ver y termina dándose cuenta de que qué fácil hubiera sido evitar todos esos enojos si cada uno de nosotros nos hubiéramos puesto en los lugares del otro. Si yo me hubiera puesto en lugar de mi señora, donde la necesidad de ella no era comer, sino salir, hubiera entendido que ella quería pasear. Y si ella se hubiera puesto en mi lugar, hubiera visto que mi necesidad no era pasear, sino salir a comer. Y que no estaba logrando satisfacer esa necesidad. Entonces era lógica mi enojo. Era lógico mi enojo, porque el comportamiento mío estaba en función del no cumplimiento de la necesidad, mientras que ella sí lo estaba cumpliendo. Si hubiéramos comprendido esa situación, quizás hubiéramos evitado un montón de situaciones difíciles en las relaciones interpersonales. Bueno, es lo mismo que nosotros tenemos que empezar a ver en nuestros colaboradores, que son personas que si yo me pongo en lugar del otro y mi colaborador vive, no sé, en Río Ceballos, y es muy probable que algunas veces llegue tarde. Entonces no puedo ponerme eh, duro con el cumplimiento del horario, tengo que tratar de entenderlo. Y él tiene que tratar de entenderme a mí. O sea, yo tengo que entenderlo a ustedes, que son jóvenes de 23, 24, 25, 22 años, pero ustedes también me tienen que entender a mí, que soy un hombre de 56 años, donde ustedes han vivido unas cosas que no las he vivido yo y yo he vivido otras cosas que las cuales ustedes no han vivido. Si empezamos a manejar dentro de la relación interpersonal este tipo de herramientas, ponerse en lugar del otro, comprenderlo al otro, y capaz que empecemos a tener un ambiente de trabajo mucho más agradable y no tan conflictivo o no tan complicado. Profe, Cuando, cuando ustedes están en quinto año, empiezan a aparecer un montón de informaciones. Bueno, ya estamos en quinto año, el último año. Si Dios quiere, a fin de año te recibí. Y si está de novio, ya tu novia o tu novio dice, bueno, ya cuando una vez que te reciba ya podemos ver de casarnos. Vamos a hacer un viaje, que esto, que lo otro. Y vos estás tratando de ver cómo rendís la materia que sigue. Te faltan 10 materias y ya está todo el mundo planificando qué va a hacer cuando vos te recibas. Tus padres diciendo, bueno, ya una boca menos. Tu pareja diciendo, bueno, ya nos vamos a casar. Y con toda esa presión, el alumno viene a querer rendir y se encuentra con que hay compañeros en la puerta del examen y que le cuenta, che, viste que está saliendo el tema y este tema, y este otro. Ah, yo estudié este, pero este no, me voy a estudiar. Y aparece otro nivel de presión más. Y son tantas las presiones o los factores externos que llega un momento en el cual uno dice, bueno, basta, yo quiero rendir. La verdad que no sé no me interesa cómo me vaya. Me interesa rendir y decirle al mundo, que es el que me está presionando de todos lados,
Mire, gente, rendí y me fue bien, o rendí y me fue mal, listo. Pero hasta que no satisfaga esa necesidad, me van a aparecer dolores de cabeza, me van a aparecer dolor de estómago, enfermedades psicosomáticas, van a aparecer granos, van a aparecer ronchas, van a aparecer un montón de enfermedades en la piel. ¿Y todo eso por qué? Porque no logro satisfacer mi necesidad, que es la de rendir. Y ojalá pueda ser rendir bien. En el ámbito laboral, un comportamiento derivativo podría ser un empleado que necesita faltar y yo le digo, mira, yo no me sirve a mí que falte porque te necesito acá, te pago horas extra. Entonces, bueno, compenso esa necesidad que tiene él de no ir a trabajar con pagarles horas extra. Estas necesidades que aparecieron en el ámbito laboral también fueron estudiadas por Abraham Maslow. Y Maslow dijo que este conjunto de necesidades se mueven por jerarquías en el ámbito laboral y que yo voy a ir pasando de un nivel a otro a medida que vaya cumpliendo o satisfaciendo gran parte de esas necesidades. Dentro de las necesidades básicas están, por ejemplo, la necesidad de comer, la necesidad de vestirme, la necesidad de tener una casa. Y cuando digo tener una casa, no estoy diciendo comprar una casa, sino tener un techo donde dormir. Sí, Felipe, un segundito que termino el teórico y después hacer la pregunta que quieras y te la voy a contestar. Dame un segundito. Entonces, incluso tener relaciones sexuales también es una necesidad básica. Cuando uno ha logrado satisfacer gran parte de todas esas necesidades, ya empieza a exigir otras necesidades, y que son, por ejemplo, la de seguridad, donde yo quiero estudiar, pero resulta de que en mi lugar de trabajo tengo turnos rotativos, por lo tanto no puedo estudiar. Entonces yo le pido a mi jefe que me trate de mantener en el mismo turno, o empiezo a buscar la posibilidad de tener una obra social. Pero yo no puedo pensar en una obra social si primero no tengo que comer. Entonces seguramente, si yo no tengo que comer, yo le voy a decir a mi jefe, mira, págame de la forma que vos quieras, pero págame. En blanco, en negro, en rojo, en azul, en lo que vos quieras, pero págame. Con plata, con cheque, con lo que vos quieras. Pero la plata la necesito para comer. Cuando yo ya he satisfecho mi necesidad de comer, de vestirme, de tener un techo, de alquilar aunque sea un techo, ahí me voy a poner a pensar en otras cosas, como por ejemplo estudiar. Eh, una vez que yo logro satisfacer esa necesidad, ya sea de estar seguro en mi lugar de trabajo o de sentirme seguro, aparece el nivel de pertenencia. Cuando yo quiero ser parte del entorno en el cual yo me muevo. Nos pasa muchas veces cuando los compañeros de grupo de las materias se juntaron un día a comer un asado y a mí no me invitaron. Entonces puede venir un montón de disculpas. Che, vos sabés que no pudimos, nadie pudo avisarte, no te enojes. No, no hay problema, está todo bárbaro, yo no me enojo. ¿Qué no me voy a enojar? Me re enojo. Porque ¿soy parte o no soy parte yo del grupo? ¿Cómo se van a olvidar de avisarme para que nos juntemos y para que yo vaya?
Mi hermano se metió a mi pieza. Mi compañero de trabajo me usó mi computadora. Me cambiaron de lugar mi escritorio. Esos, mi computadora, mi escritorio, mi pieza, no es ni más ni menos que la necesidad de ser parte de la familia, ser parte de la oficina. ¿Mm? En mi empresa hay tal cosa y resulta que yo soy empleado. Eh, Esto es, esa manera de plantear los temas es porque yo necesito sentirme parte de la organización. Cuando yo ya me siento parte de la organización, me avisan, yo voy a todos lados cuando hay reuniones. Bueno, ya ahí la necesidad es la de sobresalir. O sea, ahora quiero mostrarle al mundo que yo soy parte de esta organización, pero que dentro de la organización está, algunos nos destacamos, entre ellos yo. Necesidad de reconocimiento. Esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Yo sí. Y cuando ya hemos satisfecho eso también, porque también soy reconocido, aparece otra nueva necesidad, que es la de autorrealización. O sea, ¿quién de todos los empleados de la organización es capaz de afrontar este desafío? ¿Quién de la familia fue el que se encargó de anotar a los padres para la vacunación? Porque todos probaron y ninguno pudo. Yo pude, yo me puse a investigar, yo logré encontrar actores de las fábricas. Es tan fuerte esta necesidad que muchas veces estos directores de fábrica resignan dinero. Ellos ganan mucho dinero en una empresa grande y sin embargo, por ejemplo, yo trabajo en Fiat, supongamos, y soy el segundo de la planta y se jubila el número uno. Bueno, listo, ahora soy yo. Resulta que me mandan un italiano. Bueno, está bien. Supongo que será para organizar un poco el tema. Aguanto. 3, 4 años, se va el italiano, bueno, me toca a mí de nuevo. Y me mandan un brasilero. Ya no es un italiano, es un brasilero. Porque fui a Brasil, pa. Bueno, está bien. Brasil es más grande que Argentina. Esto, lo otro, no sé qué. Listo, está bien. Se va el brasilero, ahora me toca a mí. Ponen un muchacho más joven que yo como número uno. Bueno, listo, está. Renuncio y me voy. Renuncio y me voy porque veo que no voy a poder satisfacer esa necesidad en esa fábrica. Entonces, ahí aparece una famosa frase que se utiliza mucho ante esta situación, donde dice, che, viste, Bravo prefirió ser cabeza de ratón que cola de león. Bravo prefirió ser el número uno en una empresa un poco más chica, donde ahí puede ejercer todo su liderazgo y todo para lo cual él cree que está preparado para afrontar nuevos desafíos, y no ser el segundón siempre en una empresa más grande. Bien, uno de los preceptos de la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow es que yo voy a ir pasando de necesidad en necesidad a medida que esté satisfecho gran parte de las necesidades en las cuales estamos. Si yo ya logré satisfacer en gran medida las básicas, voy a poder pasar a la de seguridad. Hasta tanto no tenga satisfechas las primeras necesidades, no me voy a estar preocupando en las otras. Después de la de autorrealización, ¿puedo tener necesidades básicas? Y sí.
puedo perder el trabajo y automáticamente empezar de nuevo. Quizás no sean tan básicas como las otras, pero van a ser básicas al fin. Lo que no puede pasar es que yo tenga necesidades básicas por un lado, de seguridad por el otro, de pertenencia por el otro, de autoegocéntrica por el otro. No, eso no se da ese tipo de... No tengo necesidades repartidas de distintas categorías. Después aparece la teoría de necesidades de Herbert, donde Herbert, analizando la pirámide de Maslow, él dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice Maslow, pero hasta cierto punto. Hay organizaciones donde los empleados tienen las necesidades básicas satisfechas, tienen las necesidades de seguridad satisfechas, tienen las necesidades de pertenencia satisfechas y sin embargo todavía no están motivados. Entonces la pregunta por ahí dice, ¿cuáles son esas organizaciones? Bueno, generalmente se dan en las organizaciones públicas. Las organizaciones públicas, un municipio, una universidad, administraciones públicas, el empleado tiene las necesidades básicas satisfechas, porque por lo general tiene un sueldo que le permite acceder a todas las necesidades básicas, están en blanco, pueden estudiar, y por ende, y sin embargo, cuando uno va, parece que le hicieran un favor. O la respuesta es, mire, la persona que tiene que hacer esto no está de vacaciones, vuelva de acá 10 días. No, pero yo lo necesito ahora. Y no, vuelva de acá 10 días. Hasta luego, chao. La teoría de necesidades de Maslow, por lo general, se da en la administración privada. Y después tenemos la teoría de las necesidades de McClelland, donde McClelland dice que todas las personas nos movemos por factores de motivación, de logro, al cual desarrolla iniciativas, escucha a los otros, invita a participar y da opiniones, valora ideas, quiere que el grupo progrese hacia el objetivo, controle y valora el tiempo. Factores motivacionales de poder, donde impone las ideas, ordena, manda y dice lo que hay que hacer, no le interesan las ideas de los demás, no quiere perder la discusión, expone sus ideas en forma autoritaria. Y después está el factor motivacional de afiliación, donde no le interesa ni el logro ni el poder, pero sí le interesa hacer amistad y quedar bien. No es amigo de las discusiones, las evita, cambia sus propios criterios para no contrariar a la otra persona. Entonces, McClelland dice, todas las personas tienen estos tres factores. Ahora, en cada una de las personas, siempre hay uno de los tres que sobresale de los otros dos. Entonces, ahí vamos a encontrar personas que se mueven más por factores motivacionales de logro, hay otros que se van a mover por factores motivacionales de poder, que son más autoritarios, y están aquellos que se mueven por factores motivacionales de afiliación. Bien, ya hemos visto qué es motivación. Hemos visto los distintos tipos de necesidades que hay. Ahora vamos a ver una herramienta que me permite manejar la relación interpersonal o el flujo de información existente entre dos partes, que puede ser una persona y otra persona, un grupo y otro grupo, o una persona y un grupo, o un grupo y una persona. En este caso podemos dar como ejemplo, para una cuestión de aprendizaje, la relación interpersonal existente entre un profesor y el curso 5D2 de Relaciones Industriales. En este caso podemos tomar la relación de profe Bravo con el curso 5D2.
Si el profe, que el que está dando la clase es el emisor y el curso es el receptor, tenemos E y R. Entonces, en esta relación interpersonal existente entre ustedes y yo, va a haber una cantidad de información que el receptor conoce del emisor, o sea, que ustedes conocen de mí. Hay una parte de toda la información existente entre ustedes y yo, hay una partecita que es la que ustedes conocen. Seguramente esa información se la brindaron del departamento o se la brindaron otros compañeros de ustedes. Entonces, los compañeros le han dicho, tenés cuidado, que este es jodido, jode con esto otro, o no, o es piola, o esto, o lo que sea. Y es de ahí, no pasa más, no es mucha más la información que tienen. Aparte, hasta ahora en la relación interpersonal entre ustedes y yo, nos hemos visto 3 veces. La primera clase, que es la clase de condiciones de cursado y irregularidad, la segunda módulo 1 y la tercera módulo 2. Puede haber algún alumno que me conozca de otro año, entonces tiene un poco más de información, pero por lo general este tipo de información es poca. ¿Mm? Y fíjense ustedes que es al lado, digamos, en la parte inferior a la izquierda, es la información que el receptor conoce del emisor. Es esta flecha lila chiquita. Después tenemos la información que el emisor conoce del receptor. La información que el emisor conoce del receptor es la que yo conozco de ustedes. También es chiquita. Nos hemos visto 3 veces, de las cuales yo no he conversado prácticamente con ninguno de ustedes. ¿Qué puedo saber? Que son 100 alumnos. Puedo llegar a hacer un análisis más donde digo, bueno, de los 100 hay 50 que son mujeres y 50 que son varones. Puedo saber que si hago un análisis que de los 100 hay 40 que son más de 25 años y el resto son todos menores de 25 años. Pero no conozco más nada. Después está la información que el receptor no conoce del emisor. La información que ustedes no conocen de mí es la que al inicio, y acá a la izquierda, es la flecha amarilla. Fíjense ustedes que en la cantidad de información al inicio de la relación que ustedes no conocen de mí es mucha más grande que la información que ustedes conocen de mí. Es la amarilla contra la lila. ¿Qué es lo que se espera? Que a medida que vayan pasando las clases, bueno, en la virtualidad se hace muy difícil, pero si fuera presencial, seguramente yo entraría en relación con muchos de ustedes y los conocería un poquito más, entonces, y ustedes me conocerían a mí, entonces, la información que el receptor no conoce de mí, que hoy es grande, disminuiría, y la información que el receptor conoce, que hoy es chiquita, al finalizar el año aumentaría. Eso es el producto de la propia relación interpersonal. Después está la información que el emisor no conoce del receptor. O sea, hay mucha información que yo no conozco de ustedes. Hay mucha información que yo no conozco, perdón, hay poca información que yo conozco de ustedes, pero además hay mucha información que yo no conozco de ustedes. Después está la información que yo conozco de mí mismo y que por ende, como no los afecta a ustedes, al finalizar el año debería ser más o menos parecida
o podría ser un poquito más alta, porque a lo mejor pasó alguna situación en mi relación con ustedes en la cual yo aprendí a conocerme un poquito más, entonces hubiera aumentado. Está la información que el emisor no conoce de sí mismo, porque hay información que yo no conozco de mí, y tiene que ver con los mensajes que uno manda desde el inconsciente. Mi señora por ahí dice que cuando yo entro a un lugar, entro con el ceño fruncido, acá al frente, arriba de los lentes, que parece que yo estuviera enojado. Entonces, sin embargo, yo no estoy enojado, pero el mensaje que estoy emitiendo es el de que estuviera enojado. Y puede ser que haya gente que actúe en función de ese mensaje. Como el profe está enojado, entonces no le pregunto nada. Pero en realidad no estoy enojado. A lo mejor frunzo el ceño, ya sea porque no veo, ya sea porque los lentes que estoy usando no son los que tengo ahora, vaya a saber por qué, pero no porque esté enojado. Sin embargo, la información que estoy transmitiendo es esa. Muchas veces pasa en el ámbito laboral que en la relación con los empleados toman una decisión o una determinación porque lo ven al jefe de una manera o al interlocutor de una manera, entonces creen que está enojado, que está serio, que está malhumorado, que está así o asado, cuando en realidad no pasa nada. Simplemente no tengo ganas de hablar. Si normalmente yo hablo mucho, bueno, hoy no quiero hablar y no pasa nada. Y después está la información que el receptor no conoce de sí mismo también. Así como me pasa a mí, les pasa a ustedes. Hay un tipo de información que ni siquiera ustedes conocen de ustedes mismos. Ah, mira, yo no sabía que era capaz de hacer tal cosa. Bueno, entonces fíjense ustedes que en la relación interpersonal entre ustedes y yo hay dos fuentes de información. La que ustedes brindan y la que no brindan, y las que yo brindo y las que yo no brindo. Eh, Ahora, a lo largo de la relación interpersonal, desde ahora hasta fin de año, todas estas informaciones que están acá arriba, que son 8, todos estos tipos de informaciones, van a ir variando. Algunas para más, otras para menos, otras para menos, otras para más. Van a ir, como variables que son, van a ir variando. ¿De qué depende? Va a depender de cuánto ustedes me cuenten de mí o de cuánto yo le cuente, perdón, de cuánto ustedes me cuenten de ustedes, perdón, o de cuánto yo les cuente de mí. De cuántas ganas tengan ustedes de contar cosas de ustedes y de cuántas ganas tengan de contar yo de mí. De cuántas ganas tengan ustedes de retroalimentarse en función de lo que yo le digo y de cuántas ganas tengo yo de retroalimentarme de lo que ustedes me dicen. Para eso tiene que haber, para que haya ganas tiene que haber compromiso, transparencia, velocidad, confianza, bueno, un montón de, de valores que se van a ir viendo durante el año y que al último, bueno, van a hacer que uno sea una persona creíble o no. O sea, yo voy a hacer caso a las cosas que vos me decís en la medida que vos seas una persona confiable y creíble para mí. Si yo no confío en vos ni creo en vos, no te voy a hacer caso en lo que vos me decís, como tampoco voy a tener la confianza suficiente para contarte cosas mías. Acá podemos hacer entonces dos tipos de ventanas. O ustedes me hacen la ventana a mí como profesor, porque ustedes son alumnos, entonces van a percibirme a mí como profesor, o yo les puedo hacer la ventana a cada uno de ustedes como alumnos.
Cualquiera de las dos ventanas que ustedes me la hagan a mí o que yo se la haga a cada uno de ustedes, o la puedo hacer por grupo también, como grupo. Una sola ventana, pero a todo el grupo. En este momento debería mostrar, y puede estar equivocada, porque va a mostrar solamente una relación muy pobre de solamente 3 clases. Entonces, es muy probable que yo me equivoque. Yo puedo decir, es un grupo muy callado porque no habla nada, no hacen preguntas. ¿Y qué van a hacer preguntas si llevamos 3 clases recién? Hubo un alumno que se animó a hacer una pregunta. Bueno, a lo mejor a medida que pase el tiempo, se animan a preguntar más. Por lo general, la ventana de Johari, que es de la cual estamos hablando, y a cual ya les voy a comentar un poquito, se termina haciendo a partir de los 6 meses de una relación interpersonal. Antes es muy difícil y es muy fácil que nos equivoquemos en la percepción. Entonces decimos que esta información que nosotros hablábamos, que eran 8 tipos de informaciones, van a ir variando en función de si hacemos la ventana del profe, de cuánto yo me exponga como profesor, pero esto no tiene que ver con que yo dé clase, ¿no? Sino de cuánto yo me animo a participar y a contarles cosas particulares mías, no dar clases. Pues yo puedo haber estado hablando 2 horas, pero las 2 horas hablé de clase, de tema de la clase, no de una relación entre, entre nosotros. Y de cuánto yo los escuche y tenga ganas de escucharlo. Entonces, fíjense ustedes que hay 2 variables y que como hay 2 variables, las vamos a poner en un eje coordenado. Con la diferencia que la ordenada en este caso está para abajo en vez de para arriba. Entonces en la ordenada vamos a tener la exposición y en la abscisa vamos a tener la realimentación. 0 a 10 para abajo y 0 a 10 para la derecha en la abscisa. Entonces ahí nos vamos a encontrar con un cuadrado. Y ese cuadrado en una primera instancia lo vamos a dividir en 4, haciéndole una línea al medio del 0 al 10 en el 5 y del 0 al 10 en la posición en el 5. Entonces tenemos 4 zonas iguales. Esto que vamos a analizar ahora se conoce como la ventana de Johari, en alusión a Joseph Luft y Harry Hinman. Joseph, Harry, Johari. Esta es una herramienta que a mí me permite analizar el flujo de información existente entre 2 partes. Si ustedes hacen mi ventana, ustedes van a poder ver cómo soy yo como persona, la percepción que ustedes tienen de cómo yo soy. Si yo fuera empleado de ustedes, les puede decir cuáles son las actividades que me pondrían dar a mí para que yo esté motivado y tenga ganas de hacer cosas, y qué cosas deberían hacer ustedes para que yo pueda mejorar. Si yo se le hiciera a mi grupo de empleados, yo tengo 11 empleados, yo tendría que hacer 11 ventanas para ver cómo es cada uno y a partir de ahí ver cómo manejo yo el flujo de información con cada una de esas personas, qué tareas les puedo dar para que ellos estén motivados, porque eso depende del tipo de persona que es, pero qué cosas debería hacer como para que él pueda mejorar. Esas 4 zonas que nosotros vimos recién, que estaban acá, ahora se transforman en esto. Tenemos a mi izquierda la exposición,
con un eje para abajo, y a mi derecha la realimentación, perdón, en la parte superior, de izquierda a derecha, la realimentación. Fíjense ustedes que de los 4 cuadrantes, el cuadrante 1 es el cuadrante donde coincide la información de lo conocido para uno, que es lo que está acá en la parte inferior a la izquierda, con lo conocido para los demás. Es la parte de la información que aparece en la relación interpersonal que yo he querido contarles. Es decir, que yo sé, porque es conocido por mí, y que yo he querido que ustedes sepan. Que yo tengo una esposa, que yo tengo una hija, que he trabajado en una fábrica, que trabajo en la facultad, que hemos salido a comer, que come un lomito, todo lo que yo le conté y que quería contarle es lo que ustedes saben. En este momento, al ser tan poquita la información, fíjense ustedes que la raya que divide el eje de la exposición estaría en 5. Como esto va a ir variando de acuerdo a cómo yo me exponga, puede ir para arriba o puede ir para abajo, seguramente se moverá a 3, por ejemplo, más abajo. Y la realimentación también, porque en realidad yo no he tenido tiempo de hablar con ustedes, con ninguno de ustedes. Entonces, en este tiempo en el cual nos hemos conectado, que han sido 3 reuniones de Zoom, también es muy poquito el tiempo que podemos haber interconectado. Entonces nos vamos a encontrar, este eje que está dividiendo a la realimentación al medio se va a correr hacia la izquierda. Entonces nos vamos a encontrar con una plataforma muy bajita, muy chiquita, y sería algo así. Fíjense ustedes que si ustedes me hacen la ventana a mí y se encuentran con esta ventana, el área que predomina es esta. Y esta área es lo desconocido para mí y lo desconocido para ustedes. Es decir, que si yo tengo esta ventana, y digo esto porque cuando yo les digo a ustedes, tienen que dibujar la ventana de Johari de tal persona, ustedes tienen que pintar el cuadro 1, el yo abierto. Siempre tienen que pintar el yo abierto. Si ustedes no pintan el yo abierto, la ventana no está dibujada. O sea que yo partí de les dije, hagan mi ventana. Entonces ustedes dijeron, bueno, a ver, la percepción mía es, esto se hace así de fácil, ¿eh? La percepción mía es que Bravo, la verdad que me ha contado poco de su vida. Bueno, para mí un 3 o un 2. Y la verdad que por ende tampoco, como no he interactuado con él, tampoco me he escuchado. Y le pongo también un 2. Entonces, la ventana es esta. Esa es la ventana de Bravo hoy. Como alumno a 3 días, en 3 clases. Se supone que cuando llegue a la 10ª clase debería haber cambiado un poco. Ahora yo le pregunto, bueno, esta es la ventana, bárbaro. ¿Y cuál es el área que predomina? Y el área que predomina es esta. ¿Por qué? Y porque no lo conozco, profe. Yo no sé ni cómo piensa usted y usted no me conoce a mí. Por lo tanto, el área que predomina en nuestra relación es lo desconocido. Bien. ¿Para qué le sirve esta ventana? Y bueno, ustedes, si tienen un empleado así, llámese Bravo, Sánchez, Domínguez, Gutiérrez, el que ustedes quieran, van a decir, bueno, esta persona no se comunica, no habla conmigo. Por lo tanto, yo no sé cómo es.
Ni sé qué le gusta, ni sé qué no le gusta, ni sé por qué actúa de una forma u otra. Entonces, lo que sí me imagino, y por lo que yo veo en la fábrica, es que esta persona no interactúa conmigo ni con nadie. Entonces, él viene, hace su trabajo y se va. Es una persona introvertida. Eh, a mí me sirve tener una persona así. Y no se trata de si sirve o no sirve. Se trata de que a mí me genera mucha duda, porque no, al no conocerlo no sé cómo actúa. Entonces yo como líder de un equipo de trabajo puedo decir que hagan una cosa y termina haciendo otra porque en realidad no sé ni siquiera lo que piensa. Entonces es muy difícil conducir un equipo de trabajo si vos no conoces a tus empleados, a tus compañeros. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí es aumentar de alguna manera mi interrelación con él. Tengo que tratar de ver la manera de hablar con él. Pero él no va a hablar. Si yo le digo, vení a hablar conmigo todos los días, él no va a hablar porque naturalmente es una persona que no habla. Entonces soy yo como conductor que tengo que generar diálogos a través de desayunos, a través de algún trabajo que venga a hacerlo conmigo, a través de algo, yo tengo que empezar a conocerlo a esa persona. Lo ideal sería que el área uno sea lo más grande posible, inclusive que pueda ser más grande que cualquiera de las otras tres. La pregunta sería entonces, ¿hay alguna ventana mejor que otra? Hay una que es mejor que todas, pero también puedo decir que ninguna es peor que otras, porque esta ventana, a pesar de que no me agrada, porque no lo conozco el compañero, el colaborador, porque no sé cómo puede actuar, bueno, es una ventana a la cual yo le tengo que dar trabajos rutinarios y él los va a hacer bien, porque mientras yo le dé mucho trabajo y él sabe que todos los días tiene que venir, ir a hacer su trabajo e irse, es un trabajo donde él va a estar solo, no interactúa con compañeros. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que hay ciertos momentos donde hay ciertas actividades que el individualismo es bueno y está bien que esta persona lo pueda hacer. ¿Me conviene tener a mí una persona con esta ventana? No. Yo tengo que tratar de que esa ventana aumente. ¿Cómo lo voy a hacer que aumente? Aumentando que él aumente su exposición y que él aumente su realimentación. ¿De qué manera? Su exposición la puedo aumentar a través de cursos de oratoria. Eh, yo le puedo yo le puedo decir que vaya a trabajar con un grupo un equipo de trabajo para que interactúe con las otras personas. Le puedo hacer que hacer un curso de trabajo en equipo para que vea que él puede participar de otras actividades, que puede escuchar. Bien, entonces yo voy a poder lograr una ventana como esta también. Si crece su realimentación, lo que voy a lograr es que él a lo mejor siga hablando poco, porque realmente no es de hablar mucho, pero que escuche más. Entonces ya si escucha más, y ya puede llegar a ser hasta un negociador, un comprador, un mediador, alguien que haga tareas donde el tiempo no es importante, pero sí la perseverancia es más importante. Eh, Ese es el grupo, el tipo B. Si yo tengo que mandar a una persona, por ejemplo, 20 veces a la municipalidad a hacer un trámite, bueno, esta persona va a ir porque hace de la paciencia
su culto. Mientras que si yo mando a otro tipo de personas, que es el que va a mover después, y a la tercera vez me dice, no, mira, yo no voy. Yo no voy porque es perder tiempo el cohete. Pero esta persona sí va. Entonces, cuando tenemos esta persona, dijimos que es una persona que escucha mucho. Si es una persona que escucha mucho, ¿qué necesita al lado? ¿Otra persona que escuche? Y no, porque entre los dos van a estar escuchando, pero ninguno va a hablar. La persona que escucha mucho necesita a alguien que hable mucho, que se exponga mucho, que le diga las cosas, mientras que el otro, él escucha, después toma decisiones. Por lo tanto, si yo tengo un empleado que escucha mucho, voy a saber que él lo que espera de mí es que yo le diga las cosas, que yo vaya y lo hable. Él no va a venir a hablar, voy a ser yo el que tengo que ir a hablar. ¿Qué tipo de tareas le voy a dar? Y tareas que tengan que ver con la, como dije recién, con la tranquilidad, con la mediación, con la negociación, donde él escucha mucho antes de tomar decisiones, la planificación. Con esas tareas yo lo mantengo, como quien dice, motivado, porque son las tareas que le gusta hacer. Ahora, ¿está bueno que tenga esa ventana? Está bueno, sí, porque hay algunas tareas que las tiene que hacer con esa ventana, pero lo ideal dijimos que la 1 debería crecer hasta ser un cuadrado, por lo tanto, la misma distancia que yo tengo en realimentación debería tener en exposición, por lo tanto, él tiene que aumentar su exposición. Como está acostumbrado a escuchar, él para aumentar su exposición, yo le tengo que dar cosas que él hable. Entonces yo lo puedo poner a cargo de un equipo que vaya, que se haga cargo de limpiar el almacén de materia prima. Por lo tanto, él siendo el coordinador, el responsable, es el que va a tener que darle la directiva a todos los otros. Él va a tener que hablar. Ya no está en una posición pasiva, sino que lo obligo a tener una posición activa. Si vamos a jugar un partido de fútbol en el campeonato de la fábrica, él tiene que ser capitán, tiene que tomar un rol protagónico. Fíjense ustedes que yo no le estoy diciendo, bueno, a partir de ahora tenés que exponerte más, porque no lo sabe hacer, lo tiene que aprender. No es natural en su personalidad el exponerse más. El área que predomina es la 3. Después tenemos esta otra ventana, donde esta ventana encontramos una persona que se expone mucho, pero que escucha poco, digamos, más bien poco. Estamos hablando de una persona que en algunos momentos puede llegar a ser, cuando tenga esta ventana, puede llegar a ser autoritario. Sin llegar a ser autoritario, ¿no? O sea, estas personas por lo general son personas de acción, donde tienen como factor motivador el logro, obtener resultados, o pueden tener el factor motivacional de poder, pero por lo general son de logro, donde a él lo que le interesa es conseguir que las cosas se hagan. Me acompañan o lo hago solo, pero hay que hacerlo. Entonces esta persona se encuentra muchas veces con personas que no tienen el mismo ímpetu que él, o que no tienen las mismas ganas, o que tienen otras prioridades. Entonces, bueno, él tiene que resolver la situación. Entonces, o la resuelve con el equipo o la resuelve solo. Y si la resuelve solo, tiene que tomar decisiones y por ende ya empieza a tornarse como autoritario. ¿Por qué? Porque la gente no lo acompaña, entonces él resuelve. Entonces la gente lo empieza a ver, por eso el área que predomina
es esta, lo empieza a ver como una persona autoritaria, mientras que él no se ve autoritario. Fíjense ustedes que esta área es lo desconocido para él, mientras que es conocido para los otros. Los otros lo ven como autoritario. Pero eso es un accionar que él tiene porque está movido por el logro. Él tiene que resolver la situación. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y para qué me sirve esta ventana? Si yo tengo un colaborador que tiene esta ventana donde él habla mucho y se expone mucho, lo que él necesita es alguien que lo escuche. Porque si hay un hablador y yo soy hablador, entre los dos hablamos y vamos a hablar a ver hasta quién habla más fuerte, hasta que a lo mejor nos enojemos porque en realidad termina siendo una competencia de a ver quién se impone. Lo que esa persona necesita es que alguien lo escuche. Entonces, como conductor del equipo, yo debería escucharlo. Eso no significa que él haga lo que quiera. Sino yo tengo que escucharlo y a partir de ahí ver cómo conduzco a esa persona, ¿no? Con esta ventana, ¿qué tipo de acciones yo les daría para que se sienten motivados? Y esta es una persona motivada por la acción. Él necesita estar haciendo cosas. No es su característica la tranquilidad, la paciencia. No es un agua tranquila. Él es una hormiguita trabajando. Él tiene que estar trabajando permanentemente con un objetivo a conseguir. Entonces, imagínense ustedes un frente de combate, por ejemplo, una película que están viendo una batalla, donde el que va adelante va en el caballo y va con la bandera marcando el camino. Bueno, esa persona es la que va adelante. Síganme, le dijo. Y sigue, y él va. Bueno, esa persona tiene esta característica. Él no se puede volver porque si se vuelven, los otros se vuelven también. Entonces, él tiene que tener la decisión de ir. A veces parece autoritario, pero es el que marca el camino. ¿Es bueno? También es bueno. Hay ciertos momentos y ciertas situaciones en las cuales en una organización vos necesitas personas que tengan este tipo de ventana. Yo necesito que una persona vaya a Buenos Aires y me resuelva el problema, no que me esté llamando de allá y che, vos sabés, mira, me dijeron esto, ¿qué hago? No, pero pará, Carlos, fíjate si podés hablar con esta persona. Sí, yo pregunté por él, pero no estaba. Bueno, fíjate si podés hacer esto. A la media hora, che, mira, vos sabés que hice lo que vos me dijiste y tal cosa. Bueno, fíjate esto. Che, vos sabés que, bueno, al cuarto llamado yo le digo, venite que voy yo, porque no me está resolviendo lo que yo quiero. Necesito que vos lo resuelvas. Requiere de esta persona también un grado de toma de decisiones y que se anime a decidir. Y después tenemos esta otra ventana, es la cuarta ventana, y esta es la mejor de todas. Yo dije que no había una peor que todas, pero sí hay una mejor que todas, que es esta. ¿Por qué esta es la mejor de todas? Porque la persona que tenga este tipo de personalidad tiene la capacidad de el eje este que está vertical, llevarlo hacia la izquierda y transformarse en este cuando tiene un empleado con la ventana acostada, como esta que vimos recién, como esta. Cuando yo tengo un empleado así, necesito como jefe ser así.
Entonces, ¿qué hago yo? A este yo me corro, retrocedo el eje vertical hasta llegar a más cerca del límite del cero. Hablo mucho, pero cuando tengo una ventana así, yo necesito al eje horizontal que está arriba del 3, que suba hasta prácticamente arriba del 1 o del 2. Y va a quedar esta ventana. Es decir, que aquella persona que tenga una personalidad que habla mucho, necesita que se lo escuche mucho. Entonces, ¿yo le voy a pedir a este que hable mucho? No, porque naturalmente no lo sabe hacer. ¿Le voy a pedir a este que escuche mucho? No, porque naturalmente no lo sabe hacer. ¿Le voy a pedir a este que deje de escuchar? Sí, porque sí lo puede hacer. ¿Que deje de hablar? Sí, porque también lo sabe hacer. Entonces, esta ventana tiene la capacidad de adecuarse para poder conducir o para poder tener una mejor relación interpersonal con cualquiera de las otras tres ventanas. Eh, entonces, perdón, una de las cosas que me olvidé de decirle es que teniendo esta ventana, yo tengo tantas ventanas de Johari como relación interpersonales tenga. No tengo una sola ventana. A la ventana mía me la pueden hacer los estudiantes, me la puede hacer el ingeniero de Estrada y Zapupo, mis colegas, me la puede hacer mi jefe, el decano, me la puede hacer mis pares, otro profe de otra cátedra, me la puede hacer mi hija, me la puede hacer mi esposa, me la puede hacer mi mamá. Entonces yo voy a tener una ventana como hija, como hijo, como esposo, como padre, como compañero de trabajo, como profe, como alumno, bueno, como amigo, como tantas relaciones interpersonales tenga. ¿Qué es lo que sí debería pasar? Que todas las ventanas de Johari sean más o menos parecidas. Supongamos que yo tengo esta ventana de Johari. Si me la hace mi hija, me la hace mi esposa o me la hace mi compañero de cátedra, debería ser más o menos parecida. Número más, número menos, pero más o menos parecida. ¿Qué no puede pasar? Que yo con mi hija tenga esta ventana y con mi mamá tenga esta ventana. Si pasa eso, es porque seguramente hay un factor psicológico que está afectando mi comportamiento. Llámese que yo a mi mamá a lo mejor le tenga miedo, o que a mi mamá le tenga respeto por ser la mamá. Entonces, por ende, como yo le tengo mucho miedo a mi mamá, con mi hija, nada de respeto, al contrario, ya bordeo el autoritarismo. O sea, por tener demasiado miedo a mi mamá, actúo de otra manera con mi hija. Pero eso ahí hay una cuestión psicológica. Por lo tanto, podemos decir entonces que hay tantas ventanas de Johari como relaciones interpersonales tenga esa persona. No hay una ventana peor que otra, pero sí hay una ventana mejor que otra. Mejor que todas, digamos, que es esta que hemos visto acá. ¿Cómo se hace la ventana? Bueno, ahí en el apunte, ustedes van a ver que hay un cuestionario de preguntas donde las respuestas son A o B, pero esto es simplemente para que cada uno se pueda, si quiere, auto hacerse la ventana. Es decir, yo no tengo quien me la haga, entonces me la hago yo para ver más o menos cómo me sale. Pero en realidad, la manera más fácil de hacer la ventana, porque como es una cuestión de percepción,
es simplemente decir, bueno, a ver, yo voy a hacer la ventana de Johari del ingeniero Sapupo. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué grado de exposición tiene el ingeniero Sapupo conmigo? O sea, ¿cómo es mi percepción de cómo él se muestra conmigo? ¿Habla mucho o no habla nada? ¿10 o 0? ¿O habla más o menos? Y yo diría que estamos en 6, por ejemplo. Vamos a dar un número cualquiera. 6. Bárbaro. ¿Y cuánto me escucha de las cosas que yo le digo? Cuando yo les digo cosas, él me hace caso o hace lo que él quiere. ¿Cómo es? Entre 0 y 10. 10 es mucho, 0 es nada. Bueno, pongamos 7. Entonces, estaría más o menos en esta situación. Un 7 en realimentación y un 6 en exposición. Un poquito más chico del resto. ¿Es mala la ventana? No, es buena. Es buena. Y tiene la capacidad de escuchar y de hablar. Por ende, yo le puedo dar a él actividades de coordinación de las tareas y porque, digamos, de acuerdo a esa ventana, la información que a mí me da es esa. ¿Qué requiere de mí? Que lo escuche y que le hable. ¿Cómo, digamos, qué puedo hacer para mejorarle la ventana? Hacer que aumente la realimentación y hacer que aumente la exposición, para que sea cada vez más grande. Como dije recién, si yo supongamos que lo tuviera el ingeniero Estrada, le hago y me da esta. Bueno, el ingeniero escucha mucho, es de hablar pausado, tranquilo, habla poco, justo y necesario. Bueno, yo lo que necesito de él es que se haga cargo y que tome liderazgo en tareas, que exponga, que hable, que sea más extrovertido y no tan introvertido. Entonces yo tengo que aumentarle por lo menos la exposición, quizás al mismo nivel que tiene la realimentación. Entonces de esa manera tendríamos un cuadrado celeste casi hasta arriba del 3, del número 3. Entonces de esa manera lo que voy logrando yo es tener colaboradores con este tipo de ventana para que a mí me permita en el mismo equipo de trabajo tener la mayor cantidad de coordinadores posibles. El resto son todas personas que pueden hacer actividades puntuales. Este es una ventana de un coordinador de actividad o de área. Bien, por supuesto, este es el área que predomina, ¿no? Bien. Bueno, yo con esto finalizo la parte teórica del módulo 2. Ahora sí doy espacio a las preguntas. Creo que Felipe Nobili creo que había levantado la mano para hacer una pregunta. No sé si la mantiene o no. Abrimos el espacio de preguntas, ya sea por chat o a través de la mano. Sí, profe. Sí, Yo en su momento creo que estaba hablando del vaivén, digamos, de la retroalimentación, ida y vuelta entre las conversaciones de las personas. paró Era una cachito, idea que se me... vuelvo. Sí, no me acuerdo, una de las primeras, creo que fue incluso en el primer tercio de la clase. Eh, Sí, Hablaba de lo que importante que era la comunicación y, a ver, creo que era por ahí justo en la retroalimentación, en donde sí, usted decía que había que ponerse del lado de la otra en persona o lugar del de la punto de otra vista de la otra persona, sí. persona para mejorar incluso lo que es, digamos, el fin o obtener la información